Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno, eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto pelear por tu familia y amarnos de forma incondicional. Mujer, ¿quién la guiará? De fuerza y honor se vestirá. Bendiciones, buenos días, bienvenidos a En Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez. Estás en este devocional de hoy, ¿qué día es? Martes por la mañana. Estamos iniciando un día martes porque ayer fue un día festivo y trato de invertir los días festivos con la familia, pero de regreso estamos aquí con ustedes en este devocional. Transmito desde mi salón, así que si usted ve alguna interrupción, desde ya le doy las gracias por ser paciente conmigo y por estar aquí presente. Amén. Gracias también a aquellos que se toman el tiempo de compartir estos devocionales. Si son de bendición para tu vida, compártelos porque puedes bendecir a alguien más. Oremos para iniciar este devocional y poder ponernos en las manos de Dios. Buen Dios, en esta mañana oramos creyendo que tú estás aquí, Señor, cerca de nosotros, en la habitación o en el carro o en la cocina, donde quiera que te encuentres. El Espíritu de Dios está ahí cerca, Él es real, Él es una persona y le agrada cuando hablamos con Él en oración. Y una de las cosas que queremos pedir, Señor, es que nos ayudes a cambiar de temporada, Señor. Que nos lleves camino a la dimensión donde estaremos manifestando lo que escribiste de nosotros antes de que llegáramos a la tierra. Efesios nos enseña que tú escribiste las cosas que deberíamos de hacer para cuando estuviéramos en esta atmósfera terrenal, y te pedimos que quites toda montaña, que quites todo obstáculo, que quites todo retraso, que quites todo aquello que interfiere para que nosotros alcancemos ese destino, ese propósito, ese plan que tú ya escribiste desde antes de los tiempos. Nos has predestinado, Señor, para ser portadores de tu gloria y queremos ser literalmente eso, portadores de tu gloria. Así que te ruego, mi Dios, que esta palabra venga a transformar el corazón, que nos refine tu palabra, Señor, como se refina el oro. Tu palabra, Señor, es como esa espada de doble filo, pero también tu palabra es tu Espíritu Santo haciendo la obra en nuestros corazones, refinándonos, limpiándonos, quitando las manchas y las arrugas. Y te ruego que no te detengas, que nada detenga esa obra en nuestros corazones. Te ruego por el débil, por el necesitado, por el enfermo. Te ruego por el que no tiene fuerzas, el que se ha dado por vencido. Dale fuerzas una vez más. Levántalos, Señor, y que tu gloria esté en ellos. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Juntos damos gracias y nos disponemos a recibir de tu palabra. Amén y amén. Amén. Bueno, bienvenidos. El tema del día de hoy es camino a otra dimensión. Y usted va a decir, tal vez en el transcurso de esta enseñanza, ¿what? Pastora, camino a otra dimensión, pero ¿cómo? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Así que mientras estoy hablando del tema, téngame paciencia que voy a llegar a donde quiero llegar, si Dios me lo permite, en literalmente 20 minutos. Bien, hablemos de el reino. Tengo aquí mi ficha donde hago una explicación y explico, valga la redundancia, que
Un reino es un territorio o un estado con sus habitantes sujetos a un rey. El reino tiene un rey y un sistema de gobierno, el cual pone reglas, límites, preceptos, estatutos al pueblo. Entonces, ¿cómo funciona este reino? Bueno, los reinos en la tierra suelen estar divididos en territorios pequeños, como ciudades o pequeños estados, provincias, y estos están gobernados por funcionarios que rinden cuentas a la monarquía. En el reino de los cielos no es mucha la diferencia. Nosotros somos el reino. Cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino. Por eso dice la Biblia que nosotros somos embajadores del reino. Un embajador es como que todo el estado es Él. Todo el territorio de reino es Él. Entonces Jesús en el reino que Él estaba portando y manifestando, se vieron milagros, señales, prodigios, sanidades, liberaciones, restitución, la resucitación de muertos, porque Él es el reino de los cielos. Entonces Él vino a reparar lo que el hombre había perdido, y lo que el hombre perdió fue dominio, lo que el hombre perdió fue gobierno, lo que el hombre perdió fue autoridad. Pero Cristo vino a reparar todo eso, a deshacer las obras del enemigo y a restaurar eso que Adán entregó al pecar en el Edén. ¿Ok? Entonces el poder de un rey está sujeto a su palabra. Es algo que tenemos que entender. Cuando un rey hace un decreto con sus palabras, está sujeto a ese decreto. Por ejemplo, si él da una regla, un estatuto y dice, compañeros ciudadanos, el día de mañana los quiero citar a todos aquí a la 1 de la tarde. Es mandatorio, nadie se puede quedar, nadie puede evadir esta ordenanza. Aquel que no se presente o llegue 1 minuto tarde, o sea, a la 1:01, le cortaré la cabeza. Todo el decreto fue mandado a todo el reino y llega de repente la 1 de la tarde y ya está agolpándose el pueblo y el rey da la orden. Pongan atención quién llega después de la 1, porque a ese le cortaremos la cabeza. Y resulta ser que los que llegaron a la 1:01 son sus 3 hijos, los herederos del trono. Y el rey se lamenta y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y va con sus consejeros, ¿y ahora qué voy a hacer? Rey, pues lo tienes que cumplir, porque si no lo cumples, entonces estarás quitándole autoridad, peso a tu propia palabra. Sé que son tus hijos, pero lo decretaste, ahora lo tienes que cumplir, y el rey lo tiene que cumplir. Entonces el rey está sujeto a sus palabras se vuelven una ley, se vuelven con un peso increíble. Mire, por ejemplo, si miramos el ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando Herodes estaba teniendo una celebración y de repente viene la hija de la que en ese momento era su esposa y comienza a bailar de una forma tan elocuente que le ganó el corazón al rey y encontró tanto favor delante de él que le dice, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te daré si me lo pides, lo que tú quieras. La hija va y pide consejo a la mamá porque sabía que no sabía exactamente qué pedir. Y la madre le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Porque este Juan el Bautista, el otro día que estábamos en la calle, me avergonzó. Él dijo que yo no debería de estar casada con el rey. Entonces ahorita lo que yo quiero es la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces viene la joven y le dice al rey, dame la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Entonces el rey se entristeció. Le tenía cariño, aprecio a Juan el Bautista y también sabía que era un siervo de Dios. Entonces se entristeció, pero como su palabra es ley, tenía que cumplirlo. Ahora, si los reyes de la tierra, siendo hombres malos, están sujetos a su palabra, ¿cuánto más no el Dios que no miente? El rey soberano, aquel que es íntegro, que es fiel, que es verdadero, que su palabra es sí y amén. Entonces él dijo que
El hombre, si pecaba, moriría. Y realmente hay personas que dicen, no murió porque ahora estamos nosotros aquí, resultado de Adán y Eva. El hombre murió en su espíritu, ¿verdad? El espíritu del hombre se apagó. La conexión que había entre el hombre y Dios se terminó. Cristo vino a restaurar eso. Entonces, cuando en el tiempo de Noé, la gente perdió el temor de Dios en su corazón y comenzaron a hacer lo que les placía. Por un par de años, Noé estuvo anunciando, va a haber una inundación, se va a venir un diluvio donde la humanidad va a perecer, arrepiéntanse. Este es tiempo de buscar a Dios, de volvernos a Dios, porque pronto llegará ese diluvio y sumergirá la tierra. Entonces el hombre no quiso, se apegó a su maldad, a su delirio de poder y no quiso volver su corazón a Dios. Y de repente comienza a llover, algo que nunca había sucedido en la tierra, y todos empiezan a golpear. Ábrenos, Noé, ábrenos. Lo siento, aquí el que abre la puerta es Dios y el que cierra la puerta es Dios, y ahorita está sellada y no se puede abrir. Entonces, si Dios dijo que destruiría a la humanidad si no se arrepentían, y en ese tiempo lo hizo con agua, después de eso hizo una promesa, y como señal de sus promesas dejó el arco iris donde dijo, si el hombre volviera a pecar, lo volvería a destruir, pero esta vez ya no será con agua, será con fuego. Entonces, si Dios lo dijo una vez y lo cumplió, y lo ha dejado escrito en su palabra, ¿ustedes creen que no lo va a cumplir? Entonces, hay personas que dicen, es que eso no puede suceder porque Dios es un Dios de amor. Dios verdaderamente es un Dios de amor. Pero a la misma vez Dios es un Dios que honra su palabra. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque su palabra es ley. Entonces, para operar en el reino de Dios debemos entender que no puede haber un bias. En inglés se dice bias, pero en español se dice un prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Bueno, primero le voy a leer la definición del diccionario y después lo vamos a platicar. Es la tendencia de la mente en las personas o de las personas a buscar información que respalde los puntos de vista que ya tienen. También lleva a las personas a interpretar evidencia de manera que apoya sus creencias, expectativas o hipótesis preexistentes. Prejuicio, en su traducción del diccionario, dice que es la opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Ahora lo voy a explicar. Dios es amor, y como Dios es amor, Él no va a enviar a la humanidad al infierno. Ese es un bias. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy queriendo acomodar la verdad de que Dios es un Dios de amor al sentido de que Dios no va a enviar castigo a la tierra y que la humanidad, si no se vuelve a Dios, va a pasar la eternidad separados de Dios en un lugar de tormento. Todos los hombres somos eternos. Todos somos eternos. O sea, esa no es la palabra en cuestión. Todos somos eternos. Lo que está en debate, en peligro ahorita, en lo que está ¿cómo se diría? En juicio, en peligro de perecer es el alma, ¿verdad? ¿Dónde va a pasar el alma esa eternidad? ¿Con Dios o abajo en el infierno? Entonces, creer que porque Dios es amor, eso no va a suceder es un bias. Un bias, lo vuelvo a repetir, es interpretar la evidencia de manera que apoye tus pensamientos. Quiero interpretar la evidencia de manera que apoye mi pensamiento, mi creencia, lo que yo pienso de lo que puede o no puede suceder. No tiene peso cuando lo comparas a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, un bias o el prejuicio es la opinión que tienes de algo por una mala información o porque tú mismo quieres manipular esa información. Entonces, tú alimentas tu verdad con lo que tú quieres creer, no con lo que es la verdad. Amén. Entonces, quiero avanzar. Tu alimento con esta verdad, o sea, de que no porque tú crees algo va a ser así. Tienes que empezar a alimentar tu alma y tu espíritu con la verdad. Y la única forma de hacer eso es a través de la palabra. No solo vas a llegar al entendimiento de qué es la verdad y vas a quitar todo tipo de prejuicios o de bias en tu caminar, sino que también te va a ayudar a transicionar como capas, como escalones
de una dimensión a otra. Te va a ayudar a transitar en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, lo que Dios quiere es que crezcamos en poder y autoridad. Por eso el apóstol decía, yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas. Yo he venido a ustedes con la manifestación de un dunamis, o sea, la manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces necesitamos transitar en el reino de Dios a través de escalar dimensiones y llegar a niveles altos de autoridad. Porque si no, va a venir el enemigo y nos va a pedir para zarandearnos y lo va a lograr hacer. Recordemos que Jesús le dijo a Simón, Simón, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, Simón. Yo he rogado por ti para que tu fe no desmaye, para que tu fe no falte. Entonces va a llegar el momento donde el enemigo nos va a pedir para zarandearnos. Y si no hemos subido a dimensiones de autoridad, el enemigo nos va a derribar y nos va a destruir. Ahora, entendamos qué significa la palabra dimensión. Y lo voy a explicar de la forma terrenal primero. Cuando se habla de las dimensiones humanas o dimensiones del ser humano, normalmente se está haciendo referencia a las distintas esferas de existencia de la vida humana, es decir, a las diferentes áreas de la vida que constituyen nuestra existencia y que podemos cultivar en un mayor o menor grado. Lo voy a explicar así. Por ejemplo, están las dimensiones, una extensión de algo. La televisión tiene un largo, un ancho, un alto, ¿verdad? Un gruesor. Esas son las dimensiones de un televisor. Una mesa tiene lo largo, tiene lo ancho, lo cuadrado, lo rectangular. Esas son las dimensiones en las que nos movemos. Un cuarto tiene una dimensión de 10 por 20 o de 20 por 40. Son dimensiones en lo natural. Pero también están las dimensiones existenciales. Por ejemplo, hay una dimensión como mamá, hay una dimensión como hija, como amiga, como hermana, como persona en Cristo. Hay diferentes dimensiones existenciales. Amén. Entonces, cuando hablamos de las dimensiones existenciales, debemos entender que hay en el proceso de esta jornada una madurez en nuestras relaciones. Hay veces que conoces a alguien por primera vez y hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luz, mi nombre es Mayra. Bendiciones, Mayra, qué bueno conocerte. Hasta ese punto solo conozco el nombre de Mayra. No conozco más. Esa es la primera dimensión. Pero después me dice Mayra, te invito a tomar un café. Vamos a tomar un café y de repente ella me cuenta lo que ha vivido, lo que ha experimentado. Conozco ahora una dimensión nueva de Mayra. De repente me invita a su casa, conozco su familia, sus hijos, relativos cercanos y lejanos. Esa es otra dimensión. De repente Mayra empieza a confiar en mí, me cuenta sus secretos, sus debilidades, me toca orar por ella ora por mí. Ahora estamos en una dimensión espiritual que nos une, ¿verdad? De repente Mayra dice, ¿sabes qué? Quiero más de Dios, ayunemos, intercedamos, levantémonos de madrugada. Ya entramos a otra dimensión. Entonces vamos de dimensión en dimensión. Entonces ahora la confianza, la amistad, esa madurez que hemos alcanzado nos lleva a amonestarnos en el Espíritu, a animarnos en el Espíritu, a consolarnos en el Espíritu. Y eso nos lleva a una unidad en el Espíritu. Es otra dimensión, ¿verdad? De repente empezamos a servir juntas a Dios y entramos a guerra espiritual y entramos a otra dimensión. Entonces vamos de dimensión en dimensión. Tenemos que entender que esas son las esferas existenciales en la vida humana. Entonces, ¿qué es una dimensión en lo espiritual? Bien, considera que la vida tiene un significado y propósito más allá de la persona o de lo material, que contribuye a la capacidad de trascender a sus circunstancias con base en sus valores y creencias. Considera que la vida tiene significado y propósito. Y para poder explicar la dimensión espiritual, me quiero apoyar en el modelo del matrimonio. Me quiero apoyar en el diseño del matrimonio y me voy a dar prisa. Entonces, en la dimensión existencial aquí en la tierra,
le llamamos esposo y esposa. Cada uno de los dos tiene sus obligaciones, responsabilidades y privilegios. Amén. Aunque dentro del matrimonio se puede construir una relación de amistad, está en el libro de Cantares donde dice amiga mía, y hay el amor del amigo, en el libro de Proverbios. Y en la palabra nos enseña acerca de la palabra amistad. Dios quiere tener una amistad con nosotros. Abraham era amigo de Dios. Pero cuando quiero hablarte de la dimensión del matrimonio en la dimensión espiritual, entonces entendemos que no puede haber mucho una relación de amistad, porque, mire, le quiero poner una pequeña cápsula. Yo le preguntaba a los jóvenes, aquí en la clase hay un ejercicio donde le preguntan qué tan involucrado debe de estar un papá con su hijo. ¿El papá debe de ser amigo o debe de ser papá del joven? Y ellos tienen que responder. Unos responden, y la mayoría responden, los papás deberían de no ser amigos de nosotros, porque deberían de ser más papás, porque cuando son muy amigos les perdemos el respeto. No los vemos como una señal de autoridad y no los vemos como por ejemplo, tú sabes, ese temor, no ese temor de, ay, me va a pegar, sino con el temor reverente donde dice, no voy a fallarle a mis papás porque se han sacrificado tanto por mí. No me voy a salir de la escuela temprano para irme con las amistades a fumar porque debo honrar a mis padres. Ese temor de respeto. Entonces, ese temor de respeto se pierde cuando hay mucha amistad, porque lo ven muy coloquial al papá, a la mamá. Entonces, en el matrimonio, el esposo debe de verse como el protector, como la cabeza diseñada por Cristo para la mujer, y la mujer debe de verlo como aquel Señor al que se sujeta con reverencia. Hay una amistad, hay un vínculo amistoso, pero sin nunca perderse esa frontera de respeto. Y lo que yo les voy a platicar ahorita, a mí me ha costado muchos años entenderlo. Una vez alguien le preguntó a mi esposo, cerrando ya la cápsula de la amistad, ¿qué tan sujeta es su esposa? Y yo me sorprendí de la pregunta porque aparte de que yo la considero imprudente, abusiva, la hizo enfrente de mí y sentí un poco de pena porque ¿qué iba a contestar mi esposo? A mí me sorprendió mucho su respuesta porque dijo, bueno, depende cuál es tu definición de sujeción. Por ejemplo, si yo le digo, siéntese ahí, párese, vaya para allá, no coma, y me obedece, la gente del mundo en su dimensión existencial piensa que eso es sujeción. Pero en el reino no es así. En el reino es, yo agarro a mi esposa como una flor delicada y la cuido y la protejo y la amo y la hago sentir segura y la hago descansar. Entonces mi esposa lo que hace es que se abraza de mí. Entonces mi esposa ahora está sujeta a mí. Lo que quiere decir es de que la cuido también, que encuentra en mí un lugar de refugio. Puede descansar de que cualquier cosa que yo le pida que haga no es porque la quiera humillar o no es porque la quiera suprimir, sino porque la estoy cuidando, la estoy protegiendo, la estoy guardando, ¿verdad? Entonces la persona se quedó y sorprendida porque dijo, oh, wow. Entonces la sujeción no es impuesta, es el resultado de un buen cuidado de parte del esposo. Amén. Entonces, cuando la mujer se siente protegida, no tiene problema en llamarle al esposo Señor. No tiene problema. Mire lo que dice esta porción en 1 de Pedro 3, 5, 6. Porque así también se atavió en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Qué poderoso es este versículo. Yo una vez dijo mi esposo, sueño con que un día me llegues a decir mi Señor. Y yo dije, no creo que eso vaya a pasar muy pronto. Pero es como que Dios me oyó y me dijo, déjate enseño.
Y siento que me ha ido enseñando precisamente el valor de eso. Si quieres avanzar en una dimensión a otra, necesitas entender el valor de la sujeción, porque el valor de la sujeción te lleva a una dimensión de autoridad que necesitas para transitar en el reino de los cielos. Entonces, dice la Biblia que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Y mira lo que dice Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos como al Señor. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Nosotros, la iglesia es una mujer, está representada por una entidad mujer femenina. Entonces la iglesia se sujeta a Cristo porque Cristo es su Señor. Entonces me sujeto a mi marido como si me estuviera sujetando a mi Señor. Entonces Efesios nos enseña un poco más acerca de esto. Los esposos deben de amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya. Mira, Dios lo hizo para hacerla suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga y sin una sola mancha, sin nada parecido. El esposo debe de amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su cuerpo. Al contrario, lo mantiene, lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Por eso el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esta es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se trata de sí mismo y la esposa debe de respetar a su esposo. Aquí entendemos que en la dimensión reino, el amor